Ya, vamos a empezar la clase del día de hoy. Miren, ¿no? En la clase del día de hoy, sí, en la clase que tenemos del día de hoy, vamos ya a hablar un poquito acerca de los argumentos, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que en la actividad que hicimos anteriormente, cada uno dio un punto de vista, ¿no? Recuerde que teníamos una situación, ¿sí? El que si se debía o no se debía trabajar en las vacaciones en la edad de ustedes, y cada uno dio su punto de vista. Cuando usted trabajó en grupo, cada uno opinó, no dijo yo sí estoy de acuerdo, estas son las ventajas, estas son las desventajas. Entonces, el momento que usted ya da su opinión, usted ya está argumentando a una respuesta, ¿sí? Usted está dando una respuesta con argumentos. Recuerde que el argumentar no es solamente el decir sí, el decir no, el decir tal vez. Siempre se debe decir sí, ¿por qué? Y no por qué, ¿sí? Entonces siempre hay que dar una respuesta. Muchas veces ustedes dicen, no, no estoy de acuerdo, pero no argumentamos el por qué no está de acuerdo, ¿sí? Usted debe tener una forma siempre en la vida de defender, ¿no? Su teoría. Si yo en algo estoy de acuerdo, pero si yo tengo mis argumentos de decir, sí estoy de acuerdo por estas razones, por estas razones, por estas razones, nadie le va a llevar la contraria. ¿Sí? Muchas veces usted se ha dado cuenta, ¿no? Ahorita que la mayor tiempo pasa usted en la casa con sus familiares y siempre hay contratiempos, hay inconvenientes y a veces vienen los conflictos, ¿no? A veces dicen, no, es que esto no, pero nunca usted lo dice el por qué no. Simplemente no porque no quiero y se acabó. ¿Sí? O he escuchado, por ejemplo, yo he visto, ¿no? Las mamás cuando les dan de comer algo que no les gusta y la mamá dice, come, y usted dice, no, porque no quiero, pero ¿por qué no quiero? O sea, tiene que argumentar, ¿no? Es que no me gusta por tales razones, tiene un sabor, qué sé yo, no agradable para mí, o porque me hace daño, o sea, siempre tiene que usted buscar la forma de argumentar sus respuestas, ¿sí? Así como lo hicimos con la teoría anterior, por eso partimos de ahí, ¿no? El que estaba de acuerdo en que los jóvenes trabajen, mira, algunos dijeron, sí, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, Mateo decía, yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Porque de pronto tienen nuevos ingresos, necesitan comprarse algo adicional, de pronto manejar su propio dinero, ¿no? Y por ahí vuelta Kenji decía, no, yo no estoy de acuerdo. Bueno, ella tenía las dos posturas, ¿no? Ella lo veía desde los dos lados. Decía, yo sí estoy de acuerdo porque de pronto puede coger experiencia, pero en los negocios familiares. Y él no está de acuerdo el que de pronto trabaje externamente, donde de pronto les exploten, no les paguen lo que es, les pongan a hacer trabajos no acordes a su edad. Entonces, en ese momento yo estoy argumentando, ¿sí? Pero dentro de lo que vamos a ver hay diferentes tipos de argumentos. Hay que saber argumentar identificando qué tipo de argumento de acuerdo a la situación que nos encontramos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a entrar a trabajar el día de hoy, ¿ya? Ponga la fecha en nuestro cuaderno. Yo le voy a compartir la pantalla. Y mientras yo voy trabajando, voy explicando, usted va haciendo el cuadro. Puede hacer cuadros, puede copiar de forma normal, no hay problema, como usted se acode, ¿no? Pero en su cuaderno, ¿listo? Entonces vamos a ver. Me avisa cuando ya pueda mirar la pantalla, por favor. Sí. Ya, profe. Ya. Sí, ya. Listo, vamos a poner como título tipos de argumentos, ¿sí? Recuerda que argumentar es sustentar primero su respuesta, ¿sí? Usted debe sustentar, debe defender, debe mantener su teoría o su respuesta, ¿sí? Primero partimos de ahí. A eso hace la palabra argumentar, da sus argumentos, ya sean positivos, ya sean negativos, pero siempre dando unas razones, las razones del por cuál estoy de acuerdo o el por qué no estoy de acuerdo con lo que de acuerdo a la situación en la que usted se encuentre. Ya vamos a ir trabajando con diferentes situaciones y vamos a poder ir argumentando, ¿sí? Entonces, dentro de los diferentes tipos de argumentos, nosotros tenemos algunos. Tenemos primerito el argumento de definición. Mire, cuando usted va a argumentar una teoría con un argumento de definición, ¿sí? En ese momento, sí, Yaren, ya, en ese momento, ¿sí? En ese momento cuando usted argumenta con un argumento de definición, quiere decir que usted da el significado del tema, o sea, da el concepto,
efectos, ¿sí? Usted ha de haber visto cuando nosotros revisamos los diferentes escritos, muchas veces, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, vamos a hablar del cambio climático y yo le digo, argumente con un argumento de definición acerca del cambio climático. ¿Qué me respondería usted? Lo que es el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? ¿Quién sabe qué es el cambio climático? A ver, Michelle. Cuando cambia el clima. Ya, ¿no es cierto? Es la modificación del clima. Ella está argumentando, ¿no es cierto?, con un argumento de definición, porque me está diciendo el concepto de lo que es el cambio climático, ¿sí? Si yo le doy un tema y le digo argumente con definición, usted tiene que buscar el concepto. ¿Qué significa del tema del que estoy hablando? Si yo le digo, por ejemplo, a Wendy, le digo, argumenteme con un argumento de definición acerca del COVID-19. ¿Qué me respondería Wendy? Que es una enfermedad que mata. Perfecto. Es una enfermedad que causa la muerte o que mata. Está dándome la definición, porque estamos hablando, yo le he pedido un argumento de definición, ¿sí? Entonces, mira lo que hace referencia. Cuando yo le pongo una situación y yo le diga a usted, argumente a través de un argumento de definición, usted ya sabe, fácil, es el concepto del tema, ¿sí? Es el concepto. O si yo le pongo un escrito y le digo qué tipo de argumento, si usted ve que le está dando el concepto en primera instancia, quiere decir que es un argumento de definición de entrada, ¿no? El concepto siempre va a estar al inicio. Ahora, que en un escrito existan varios tipos de argumentos, sí se puede dar, pero debo fijarme desde el inicio, ¿no? Si empieza dándome el concepto, empiezo por un argumento de definición, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, luego de esto tenemos el segundo tipo de argumento, donde ya en cambio vienen las causas y los efectos. En pocas palabras conocemos como, ¿no es cierto?, en este caso, efectos y consecuencias, ¿sí? Las consecuencias, hablamos de causas, cuáles son las razones que produce eso y qué efectos nos trae a futuro o en ese momento, ¿sí? Cuando yo hablo un argumento de causa y efecto, dice, define las causas y los efectos. Vamos al mismo ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de cambio climático, ¿sí? Para yo hacer un argumento de causa y efecto, debo poner las causas que produce el cambio climático y qué efectos nos traen eso. Por ejemplo, ¿quién me dice una causa del cambio climático? ¿Cuál será una causa? Huracanes. Ya, los huracanes ya vendría a ser un efecto del cambio climático. Pero ¿cuál sería una causa? El aire se vuelve medio feo y ya, pero ¿por qué se vuelve el aire feo? ¿Qué produce? Por el smog de los carros. El smog, la contaminación. Entonces, mire, la contaminación, ¿no es cierto?, es una causa para que vaya modificándose el clima. Y ahí sí vienen los efectos, lo que nos decía por ahí, los huracanes, las lluvias, ¿no es cierto?, las heladas, el mucho frío. Pero hay que identificar primero cuáles son las causas, la contaminación. Ya dijeron por ahí el smog de los carros, el botar la basura en los ríos. ¿Qué más puede producir que se modifique el clima? ¿Qué se destruye a nivel de todo nuestro planeta? ¿La destrucción de qué? La naturaleza. De la naturaleza. Y en sí, si hablamos del planeta. La atmósfera. Sí, va parte de la atmósfera, pero ¿cómo se llama una capa de la Tierra? ¿La capa qué? La capa de ozono. La capa de ozono. Una de las grandes causas de la modificación del clima es porque la capa de ozono está en destrucción, se está destruyendo, ¿sí? Entonces, eso hace que el clima vaya modificando y en los últimos años ha cambiado bastante. Si usted comenta o conversa con sus padres, sus abuelitos, antes, ¿no? Bueno, todavía en algunas provincias de nuestro país, antes se identificaba claramente cuando nosotros estábamos en invierno, era solo lluvia, 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 hasta un cierto tiempo, luego entrábamos a la parte del verano y ahora, en cambio, ahora llueve, está haciendo un solazo y ¡paz! Nos cae un aguacero. Llueve 2, 3 días o si no un rato y después otra vez sale el sol. Ahora, antes, por ejemplo, mira, era muy tradicional que julio, agosto era full vientos, salíamos a hacer volar cometas, no llovía para nada. Ahora,
Agosto llueve, a veces ni siquiera podemos salir. No hay mucho viento. Los vientos están mucho más antes. Entonces, el clima está modificándose, ¿sí? Entonces, mire, cuando nosotros buscamos las causas que produce a ese tema y tiene efectos o tiene consecuencias, estamos hablando que en ese escrito o yo estoy hablando de un argumento de causas y efectos. Entonces yo le pido y le digo, escríbame un argumento de causa y efecto acerca del clima, del cambio climático. Usted ya sabe qué produce el cambio climático y qué efectos tiene. Vamos a probar con el siguiente. ¿Por qué puede ir a ver un cargador de la computadora, por favor? Vaya, vaya. Vamos, por ejemplo, prendan las cámaras, chicos, los que apagaron las cámaras, tengan la bondad. Vamos, por ejemplo, le pregunto, Ángel, si yo hablo de un argumento de causa y efecto, si hablamos del COVID-19, qué causó el COVID-19? Pues según lo que se dice es que alguien se comió un murciélago y desde ahí mutó el virus. Ya, muy bien, es una causa. Kenji. El COVID-19 causó las clases en línea. Ya, no es cierto. Esa es, ya. Ahora, ¿será que causó el COVID-19 las causas de Libia o será ya un efecto, una consecuencia del COVID? ¿Qué cree? Es un efecto. Es un efecto, ¿no? Recuerde que nosotros estábamos en clases presenciales, lamentablemente es lo que nos decía, ¿no? Supuestamente se dice que empezó, ¿no? Por el hecho de un animal o del murciélago, que de ahí salió, ¿no? Esa es una consecuencia, ¿no? Una consecuencia que se produjo, esta pandemia del COVID-19 se regó a nivel mundial. Y el efecto, ahí viene, ¿qué nos produjo el hecho de que exista la pandemia? Lo que nos decía Kenji, el que tengamos que recibir clases virtuales, el que tengamos que estar en confinamiento, ¿no es cierto? El que tengamos que tomar medidas de bioseguridad. Entonces, mire cómo tiene. Si yo hablo un argumento de causas y efectos sobre la pandemia, tengo que nombrar las causas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, ¿qué va aumentando que la gente se siga contagiando? ¿Cuáles son las causas de que la gente se siga contagiando? Tasa de mortalidad. No llevan mascarilla. No llevan mascarilla. ¿Qué más? Van a fiestas, Van aglomeraciones. y organizan fiestas. Hay aglomeraciones. Aglomeraciones. Entonces, mire las causas de que el COVID-19 se sigue expandiendo. No nos cuidamos, salimos de casa, no utilizamos mascarillas, hacemos fiestas. Y estas causas que está ocasionando que el virus siga haciendo, ¿qué consecuencias está trayendo en la gente? ¿Qué está pasando con la gente? Muriendo. Muriendo. Están muriendo. Exacto, están muriendo. Los hospitales, ¿qué están? Colapsados. Llenos, colapsados, hay falta de oxígeno. Entonces, mire todas las causas, lo que produce y qué consecuencias nos trae. Entonces, ahí yo hablo, ¿no es cierto?, de un argumento de causa y efecto, ¿sí? Entonces, vamos entendiendo cómo se van definiendo los argumentos. De definición, doy la definición. ¿Qué era la pandemia? ¿Qué era el cambio climático? Hasta ahí, argumento de definición. Cuando hablamos ya de un argumento de causa y efecto, tiene las causas que produce y qué efectos nos trae, ¿no? Porque recuerde que siempre un acto que usted hace siempre va a tener una consecuencia, ya sea buena o sea mala, pero siempre lo que hacemos tiene una consecuencia, ¿sí? Entonces, la pandemia nos trajo el que tengamos que estar clases virtuales. Entonces, mire cómo vamos comparando, ¿no? Luego de eso tenemos el argumento de evaluación. Dice emitir un juicio de valor. Mire, cuando ahí viene la parte importante de usted, cuando usted da su opinión propia, ¿sí? Cuando usted dice qué piensa acerca del tema. Está dando un tema de evaluación, está juzgando, ¿no? Está dando un juicio, está emitiendo un juicio de valor. Por ejemplo, si hablamos del cambio climático y yo digo, voy a dar mi punto de vista y yo digo, ¿no es cierto? El cambio climático nos ha afectado a nivel mundial porque las personas no ayudamos a cuidar el medio ambiente. Estoy dando mi punto de vista. Yo pienso que se está dañando la capa de ozono porque nosotros somos responsables de que no estamos ayudando a cuidarnos, ¿cierto? Entonces estoy dando un juicio de valor propio, la opinión de cada uno, ¿sí? Acerca del tema, ¿sí? ¿Qué es lo que yo pienso, no? Por ejemplo, le pregunto a Kelly, si hablamos de la pandemia, ¿cuál sería su opinión sobre la pandemia? ¿Cuál sería su juicio de valor sobre el COVID-19?
Kelly, ¿está Kelly? Sí, licenciada, estoy. Ya. Sí, me escucho. Sí, habla un poquito más fuerte además. ¿Cuál sería tu opinión acerca del COVID-19? Que deberíamos estar en casa y no desobedecer las normas de seguridad. Listo, ella dice, no, para mí no es cierto, la mejor manera de cuidarnos sobre el COVID es estar en casa y no desobedecer las medidas de bioseguridad. Es su opinión propia, ¿no? Es su juicio de valor. Ella considera que de esa manera nos podemos cuidar de la pandemia, ¿no? Danilo, tú, ¿cuál sería tu opinión propia acerca del COVID-19? O sea que hay que tener mucho cuidado. Ya hay que tener mucho cuidado, ¿no? El cuidarnos, ¿sí? Muy bien. Victoria, ¿cuál sería tu punto de vista acerca del COVID-19? O sea, que es un virus que es peligroso. Ya, ¿no es cierto? Yo digo, este virus es muy peligroso y por eso todas las personas deberíamos cuidarnos, ¿sí? Entonces, ahí yo estoy emitiendo un argumento de evaluación, estoy dando mi juicio de valor, mi opinión propia acerca del tema, ¿sí? Entonces, mire, ya tenemos 3 clases. Vamos, esta también es importante. Esto encontramos bastante nosotros en los párrafos, en los escritos, un argumento de ejemplificación. Es argumentar, pero con ejemplos, ¿sí? ¿Y cómo yo identifico? Generalmente los ejemplos siempre yo cito separados de una coma. Yo digo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del cambio climático, ¿no? Yo ya no digo, por ejemplo, los efectos, sino solamente digo, ¿no? El cambio climático se debe a la contaminación, coma, al humo de los carros, coma, al botar la basura en los ríos, coma, al no cuidar el medio ambiente. Entonces voy enumerando a través de comas las distintas cosas que pasan que produce ese tema, ¿sí? Entonces, cuando yo voy con ejemplos, entonces ahí sí yo estoy argumentando con ejemplificación, un argumento de ejemplificación, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de la pandemia, yo empezaría a enumerar todo lo que produce la pandemia, ¿no es cierto? A ver, piense, ¿cómo sería entonces? ¿Quién nos quiere decir cómo sería un argumento de ejemplificación sobre la pandemia? ¿Cómo sería? A ver. Ya, a ver, Kenji. Por ejemplo, las causas por las que sigue el contagio del COVID sería no utilizar mascarilla, coma, no tener la distancia debida, coma, no utilizar alcohol o gel antibacterial, coma, las aglomeraciones. Muy bien, mire, sí, simplemente diríamos, ¿no? Lo que nos dice Kenji, ¿sí? Qué sé yo, el virus se sigue expandiendo por no usar mascarilla, coma, por no esto, coma, y por no... Entonces estoy citando ejemplos por qué se da. No estoy diciendo los efectos, sino solo las causas, ¿no? Porque cuando yo digo causas y efectos, hablamos de argumentos de causas y efectos, pero cuando solo nombro, ¿no? Puedo nombrar solo las causas, puedo nombrar solo los defectos. Igual yo puedo decir lo que nos decían, ¿no? Los defectos, ¿no? Qué sé yo, el cambio, la destrucción de la capa de ozono ha producido que en nuestro planeta haya mayores huracanes, lluvias muy fuertes, climas fríos. Entonces estoy solamente los defectos, estoy citando en ejemplos, ¿sí? Entonces cuando cito ejemplos, hablo de un argumento de ejemplificación, ¿sí? Listo. Luego voy a los argumentos de analogía. En los argumentos de analogía dice si utilizan similitudes o comparaciones. Yo comparo entre 2 o más objetos, ¿sí? Yo hago una comparación, ¿sí? Entonces, cuando yo comparo, yo estoy hablando, sí, de un argumento de analogía. Si vamos, ¿no es cierto?, a la pandemia, ¿cómo compararía yo? ¿Cómo haría esa comparación? Yo, Wendy Racha, A ver, Wendy, ¿cómo compararías? A ver. compararía sobre nuestro país, sobre las vacunas y el país de Estados Unidos. Ya, a ver, haznos la comparación. ¿Cómo sería? La gente de Ecuador se está yendo a Estados Unidos para poner más rápido la vacuna. Ya, listo. En cambio, Sigue. en cambio, aquí en Ecuador se están más demorando en ponernos la vacuna.
Ya, listo. Ella nos dio los dos puntos de vista sobre la vacuna. Muy bien, mire. Ahí Wendy nos está diciendo que en Estados Unidos, ¿no es cierto?, la gente se pone más rápido. Sí ha escuchado usted inclusive que dice que ahí hacen campañas y les incentivan ofreciéndoles cosas para que se puedan vacunar. ¿Sí han escuchado las noticias y las redes sociales? Y miren, en nuestro país no tenemos todavía las vacunas para todas las personas. Acá más bien se está rogando por una vacuna. Entonces, justamente lo que Wendy decía, ¿no? Si hablamos de una comparación, podríamos decir, ¿no? El tema de vacunas, ¿no? Podríamos decir, entre Ecuador y Estados Unidos tiene la facilidad para que la gente se pueda vacunar. ¿Sí? Mientras tanto que en Ecuador no tenemos todavía esa facilidad, ¿no? No hay esas facilidades de vacunas. Entonces, yo estoy haciendo una comparación. Estoy diciendo que un país está más avanzado en el tema de vacunas al nuestro. Yo estoy comparando, ¿sí? Es lo mismo que hacemos cuando comparamos en la casa, ¿no? Cuando a veces, ¿ha visto ustedes que muchas veces los padres comparan, ¿no? A un hijo con el otro, o comparan entre amigos y dicen, ah, no, él no es así, él es de esta manera, ¿por qué tú eres así? Le están comparando, ¿no? Entonces, cuando yo comparo o busco similitudes y yo digo, ¿has escuchado que dicen, eres igualito a tu papá? Él está comparando, eres igualita a tu mamá. Les están comparando. Dígame, Michelle, a ver, ¿cómo sería? Quiero hacer una comparación sobre el virus mismo, profe. A ver, dale, te escuchamos, claro. Sobre la comparación de China y Ecuador, que en China son más organizados y más obedientes, por eso mencionan al coronavirus antes que nosotros. Exacto, mire una comparación de obediencia, ¿no? Que allá son un poco más organizados, de pronto reciben más o hacen caso más a las órdenes que se dan, mientras que en nuestro país estamos totalmente fuera de control, ¿no? Entonces, mire cómo hacemos esas comparaciones o similitudes. Les buscamos, o yo puedo decir, ¿no? Qué sé yo, a nivel de todos los países de América Latina tenemos dificultades con el tema de las vacunas. Una comparación, por ejemplo, ¿no? Una similitud. Compartimos algo en común, ¿sí? Mire lo que está pasando en Colombia, ¿sí? Entonces, imagínense cómo yo puedo ir comparando, ¿no? A eso hace referencia el de analogía, ¿sí? El de generalización, de generalización, en este caso sí, ¿no? En este caso hablamos de forma general, o sea, generalizamos todo, yo puedo decir, ¿no? Todos los países estamos con dificultades de la vacuna. Hablo a todos de forma general, o cuando hablo de un partido de fútbol digo, ay, no, todos los jugadores son malos, ¿sí? Hablo en forma general, no especifico. O yo digo, todos los chicos de noveno B son buenos. Estoy hablando de todo el grupo. No digo solamente uno, sino todos. Hay argumento de generalización. Y el último de autoridad. Opiniones verdaderas de expertos. Este de autoridad es fácil de reconocer. ¿Ha visto usted cuando ve un artículo y está citado entre comillas y al final dice el nombre del autor? Ese es un argumento de autoridad porque está poniendo su autoridad, que esa frase le pertenece a alguien, ¿sí? Eso generalmente encontramos en los libros o en los escritos que dicen una opinión, ¿no? Da su opinión propia, pero al final va el nombre del autor de quien lo dijo esa frase. Entonces, ahí hablo de autoridad porque él es el dueño de ese punto de vista. Es lo mismo que si usted me hace un escrito y dice, por ejemplo, Wendy dice, yo pienso que las vacunas estarán, qué sé yo, no son muy confiables. Y al final le pone Wendy Rocha. Entonces, esa frase le corresponde a Wendy, ¿sí? Ahí estamos hablando de uno de autoridad, ¿sí? Entonces, mire, hemos visto diferentes tipos de argumentos. Ya en las siguientes clases iremos trabajando sobre esto, ¿no? Ya debe haber terminado de copiar el organizador gráfico, ¿no? Sí, profe. Listo, entonces, me voy a salir de compartir ya por el tiempo. Parece que nos pasamos igual un poquito. Nos vamos a quedar hasta ahí, chicos. Y la siguiente clase le reviso el organizador. Eso, como tiene Wendy. Muy bien, la siguiente clase yo le reviso. O alce, 30 segundos, si alcanzo a ver, alce, por favor, alce 30 segundos. Muy bien, y la siguiente clase haremos ejemplos, ¿no? Para ir un poquito identificando los diferentes tipos de argumentos. Muy bien, chicos, gracias. Listo, nos quedamos hasta ahí, que tengan un excelente fin de semana porque ya no les veo mañana. Y de ahí tiene feriado, nos vemos el martes. Cuídense mucho, disfruten. Chao, chao, chicos. Hasta